Celebramos 40 años de una idea que tuvimos muchos años antes entre José María Mestres y yo, cuando regresé de los Estados Unidos y había trabajado en un laboratorio de música electrónica. Porque necesitábamos una pieza fundamental para poder crear el estudio, y era un ingeniero que fuera capaz de construir hardware. En aquel entonces el hardware todo era de laboratorios de física, y por lo tanto, como eran piezas únicas o piezas en una producción, una serie muy corta, eran piezas que eran muy caras. Entonces, gracias a la posibilidad de que se nos acercó Luis Callejo, pudimos entendernos para ver qué es lo que necesitábamos para crear un estudio de música electroacústica. Tardamos todavía unos años porque Luis Callejo se ocupó del mantenimiento de Vandellós. Como ingeniero que además había trabajado en industria nuclear en Alemania, esto hizo que nos retrasáramos. Pero tuvimos la suerte de que se reintegró a Barcelona y entonces Mestres dijo, ahora damos el salto hacia adelante y creamos Fonos S.A. Fonos S.A., digamos, con la idea entre la ingeniería de lo que eran los estudios de aquel entonces, que se muestra en la foto ahí de la derecha, era un sistema prácticamente de conexión telefónica. Había que conectar todos los aparatos y desde luego lo que hicimos era conectarlos todos entre sí para que fueran fáciles de manejar. Porque, por ejemplo, un estudio como ALEA en Madrid nunca llegó a tener un verdadero centro de conexiones. Todos los materiales estaban en el suelo. Cada uno se tenía que conectar los cables de uno a otro para poder recoger los sonidos y finalmente pasarlo a unos magnetofones. Fuimos comprando evidentemente equipo y al ser Fonos S.A. fue inversión particular nuestra, tanto de Mestres como de Callejo, como mía, y la ayuda de Rosa María Quinto también, que gracias a ella tuvimos un local, una torre en Sarriá, donde estuvimos desde el año 74 hasta el año 87. Construimos esto, además, con la suerte de que Gabriel Brenchik vino a España, aterrizó precisamente en Navidad del 74 y le dijimos, mira, tenemos el estudio, tenemos gente que está muy interesada en trabajar en él, quieren aprender, te damos las direcciones de todos los que les interesa y mira a ver si así podemos crear un núcleo. Además, también coincidió con la creación del GIC, del Grupo Instrumental Català, que dirigía Carles Santos, que además lo utilizaba también como local de ensayos, y además logramos esta fusión no solo de músicos que se integraban, sino compositores músicos que se integraban dentro del Grupo Instrumental Català, que a la vez eran compositores y que por lo tanto también utilizaban a los instrumentistas para poder crear obras. Todo esto fue tomando forma y sobre todo existía un espíritu muy libre, porque lo que nos interesaba es que al fin y al cabo el compositor fuera instruido en el manejo del laboratorio y después tuviera la llave de la torre y pudiera venir cuando quisiera. O sea, había que ponerse de acuerdo, había un sistema de horarios, pero la gente se ponía de acuerdo, yo trabajo de tal hora a tal hora, y eran 24 horas del día, o sea, había gente que trabajaba por la noche. Como además estábamos en un sitio, una torre, estaba bien aislado de los vecinos, o sea, los vecinos nunca podían protestar. El único problema era de vez en cuando tuvimos robos, pero bueno, tampoco se llevaron gran cosa. Todo este espíritu, lo primero lo logramos presentar en un concierto, gracias a Antoni Sabat, dentro del Festival Ciudad de Barcelona del año 76, y ese primer concierto se haría en la Fundación Miró. De ahí también nuestra relación continua con la Fundación Miró. La Fundación Miró en realidad tenía que habernos albergado cuando se creó como tal fundación, porque en realidad no es un museo,
O sea, la idea primera de Prats y de Miró no era crear un museo, era crear un centro de actividades artísticas. Y eso es lo que pone en la puerta del edificio, CEAC. Y viene de esto, Centro de Actividades Artísticas. Desgraciadamente murió Prat y esto cayó en manos de los abogados de Miró. Los marchantes de Miró intervinieron y el Centro de Actividades Artísticas no pudo ser. Al mismo tiempo, yo estaba trabajando también en otro centro de actividades artísticas, que era el de Javier Corberó. Incluso teníamos ya las primeras mesas de laboratorio, tampoco fue, lo trasladamos a Santa Magdalena Sofía. Esto quiere decir que tuvimos un principio que fue muy importante en cuanto a grupo homogéneo de personas que luchaban por esta situación. Pasarían los años, la torre que estaba cedida a precario, o sea, sabíamos que tendríamos que dejarla en un determinado momento, si se vendía o se alquilaba o cualquier otra forma. En el año 87 nos tuvimos que ir y conseguimos sitio en la Fundación Miró, que esta es la segunda imagen que se ve. En la Fundación Miró es ya cuando modernizamos también el equipamiento. Tuvimos posibilidades de crear, además ya en aquel entonces ya éramos fundación, porque pedimos el estatuto de fundación en el año 82, y esto nos permitió también conseguir ciertas subvenciones y ciertas ayudas. Empezamos a trabajar también en ordenadores, o sea, Luis Callejo creó también un primer ordenador con un microprocesador. En aquel entonces, este microprocesador se halla en el Museo de la Música, que lo mostraremos cuando se inaugure la exposición en diciembre, el 18 de diciembre en el Museo de la Música, y habrá otros aparatos que también ahí mostraremos, pero la cuestión es que en la Fundación Miró es donde dimos el paso importante hacia el mundo digital. Empezamos con partituras, después ciertos aparatos que ya empezaban a ser digitales, pero evidentemente no sucedió hasta que vino Xavier Serra de Stanford, que conseguimos para él una beca del Ministerio de Educación de aquel entonces por 5 años para el regreso de científicos a España, y esto nos permitió que también él nos trajera también el primer Next, que era el ordenador que había en aquel entonces y que mostraba ya lo que hoy vemos en todas las imágenes de los ordenadores en cuanto al aspecto de música. No pasamos por toda aquella época del synclavier, de los sintetizadores cada vez más sofisticados, ni tampoco los primeros ordenadores como el PDP-11. Yo trabajé con él, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, pero no pasamos por esto porque realmente era una servitud muy fuerte y además unos conocimientos informáticos importantes. Yo todavía recuerdo en el año 64, para obtener 1 minuto de música eran 3 horas de ordenador, de un IBM 7090. Y solo se podía obtener este tipo de trabajos por la noche, porque las universidades que utilizaban este tipo de ordenadores lo utilizaban ya como material de administración. Y por la noche la administración no funcionaba y por lo tanto se podía utilizar los ordenadores para ese fin. Pero evidentemente, además con la desesperación, tantas veces yo lo oí de colegas que volvían y decían, sí, hoy puse la máquina en marcha y me salió Possible Machine Error. Y esto era tan frecuente como decir que 1 de 2 o 1 de 3 sucedía esto. Por lo tanto, se perdía mucho tiempo. Y esto no era, o sea, el sistema que ideó en su tiempo Max Matthews, muy bien, pero eran los primeros pasos. Muy bien, desde el momento que tuvimos Next, ahí es donde las GAE nos ayudó bastante en conseguir más Next. Y esto también coincidió con que se creó la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad Pompeu Fabra creó el Instituto del Audiovisual con Xavier Berenguer y tenían mucho interés porque ya creaban el departamento de vídeo y querían
en el departamento audiovisual gente en el mundo del sonido. Y es entonces que se acordaron de Luis Callejo, que ya había muerto, y por una relación entre Javier Berenguer y Luis Callejo, aterrizaron en Fonos, como siempre, y decidieron que de alguna manera había que atarnos vía un contrato. El año 94 se materializó este contrato con el rector Argullol, y desde entonces formamos parte de la Universidad Pompeu Fabra. ¿En qué sentido? Primero, en aquel entonces el gran problema que tenía, en el 94, el gran problema que tenía el Fonos era dinero se conseguía, pero solo para actividades. Cuando el gran problema era que teníamos que utilizarnos con hardware, o sea, con ordenadores, con programas. Todo esto no estaba incluido en el programa de actividades. Y gracias a SGAE pudimos obviarlo durante un par de años, pero después la intervención de la Pompeu Fabra nos allanó completamente las posibilidades. Y desde ahí nos movimos a la Universidad Pompeu Fabra, trasladamos nosotros teníamos 3 divisiones, por decirlo de alguna manera, dentro de Fonos. Era la pedagogía, la investigación y la composición o difusión de esta composición. Entonces, la pedagogía se encuadró muy bien dentro de unos cursos que se empezaban a dar, unos másters o posgrados que llamamos hoy profesionales, que seguimos dándolos. Está la investigación, que hoy en día ha pasado al grupo de tecnología musical que dirige Javier Serra, y la producción, que más o menos yo todavía sigo dirigiéndola o de alguna manera supervisándola, porque hay toda una serie de compositores que trabajan en el laboratorio. Pero también hemos diversificado en nuestras actividades, porque de alguna manera también las subvenciones bajan, hay el periodo de austeridad y hemos tenido que adaptarnos a una situación que no solo con la investigación, que digamos en esto nos ayuda, y de ahí está el proyecto Reactable, que también estará en el museo y que Sergi Jordà es el que lo ha creado. Hoy en día pues es uno de los proyectos que ahora siguen como pioneros dentro de nuestra función. Yo le voy a pasar ahora un poco la palabra a Sonia, que nos va a mostrar una serie de actividades de lo que estamos haciendo hoy en día. Doncs, com comentàvem, Fonos continua tenint un paper molt actiu en tot el que és la part de difusió i el contacte entre aquest pont entre el món de la recerca i la tecnologia i el món artístic i la societat, no? I el poder ensenyar a la societat els resultats d'aquesta innovació i recerca en la part tecnològica. Aleshores, una funció també molt important de Fonos avui en dia és donar un espai o donar un lloc de treball a nous creadors on puguin experimentar, on puguin treballar i on puguin tenir l'oportunitat de descobrir com aplicar les noves tecnologies a la seva feina. En aquest sentit, tenim dos línies de treball molt importants. Una és l'ajut a creadors. Fem un programa de beques anual en el que donem suport a aquells creadors que treballen amb la tecnologia i amb la creació musical, que ara us explicaré una mica més, i després la difusió d'obres tant d'estudiants, professors i investigadors de la universitat com d'artistes que treballen en aquest camp. I a part de concerts fem altres tipus d'activitats de difusió, esdeveniments culturals, edicions discogràfiques també per donar a conèixer aquests materials. I per una altra banda tenim un projecte més pedagògic fora de la universitat, després fora de tot el que són l'ensenyament reglat, que és el que nosaltres anomenem un programa de sensibilització al voltant del so, i treballem sobretot amb gent jove, amb estudiants de secundària,
amb el so com a eina creativa, no? Per poder aprendre una mica del món a través del treball amb el so. Una mica de resum i algunes imatges del que estem fent actualment. Estem fent entre 25 i 30 concerts a l'any. En general, pràcticament tots els fem de manera gratuïta. El que volem és apropar al públic a aquestes noves propostes i donar un espai a creadors també perquè puguin expressar i puguin ensenyar el que estan fent. Normalment fem a la universitat, dintre la Universitat Pompeu Fabra, el campus de Poblenou és on estem fent la majoria de concerts, encara que a vegades fem també algunes activitats fora d'allà. Per exemple, aquí a Santa Mònica hem fet diverses activitats i en altres espais també estem treballant. Sobre el tema d'ajuts a la creació, com comentàvem abans, estem oferint als creadors uns ajuts, uns petits ajuts econòmics per realitzar els seus projectes i, a més, també uns ajuts en quant a recursos, en quant a tecnologies i també en quant a tutorització sobretot per part del grup de recerca en tecnologia musical i per part dels investigadors, de manera que es pugui d'alguna manera trobar sinergies entre el món de la recerca i el món més artístic. I després el projecte que comentava abans, aquest projecte de sensibilització, de tallers al voltant del so, que fa aproximadament 8 anys que s'està desenvolupant i que s'anomena Sons de Barcelona, encara que tenim tallers que són a Barcelona, fora de Barcelona, i fem diferents tipus de tallers, diferents temàtiques. L'any més o menys estem fent com al voltant de 20 tallers i calculem uns 500 participants a l'any, que arribem a bastanta gent treballant sobretot amb escoles. I és un camp molt interessant i amb el que estem últimament centrant-nos bastant. Tot això, hem preparat un petit vídeo per poder ensenyar-ho, a més d'explicar-ho, i que ho podeu escoltar.
explicar-vos també un futur molt proper, un projecte que estem preparant i que comencem el desembre d'aquest any i que servirà també per commemorar aquest 40 aniversari que es compleix aquest 2014, i és una exposició que farem al Museu de la Música al voltant de la història de Fonos i de la història de la música electrònica a Barcelona, fent un recorregut a través d'una selecció d'instruments, de sintetitzadors, ordinadors, que han sigut part del treball i de la història de Fonos, i estaran exposats en el museu des del 18 de desembre d'aquest any, que comencem, fins al 28 de juny de l'any que ve. Per tant, és una exposició que durarà uns 6 mesos aproximadament. En aquest temps també volem fer una sèrie d'activitats paral·leles en què volem involucrar diferents institucions a Barcelona i que puguin servir també per complementar aquesta exposició. Farem visites comentades, farem concerts, farem audicions, tot al voltant d'aquesta exposició en aquest període d'aquests 6 mesos, i esperem que pugueu venir i que pugueu conèixer una mica més la història de Fonos i amb el que us he explicat també que conegueu una mica més el present i totes les activitats que estem fent. Per suposat, esteu convidats a venir als concerts i a participar en el que anem organitzant.